Y mucha atención porque hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir en un consejo extraordinario. La jefa de la diplomacia exterior, Kaja Kallas, ha destacado que cualquier acuerdo entre Washington y Moscú para poner fin a la guerra debe incluir a Ucrania y mucha atención a la Unión Europea. Está con nosotros José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué posición va a llevar nuestro país precisamente a la reunión prevista para hoy sobre las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin? La que hemos venido sosteniendo desde el inicio de esta guerra injustificada e injustificable, y es que hay que respetar una serie de principios. Lo que está en juego es mucho más que el destino del pueblo ucraniano, que ya es algo enorme. El principio de soberanía, de integridad territorial, de respetar la intangibilidad de las fronteras. Y efectivamente, el hecho de que no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa, y que Ucrania y lo que se decida en Ucrania impacta directamente en la seguridad de Europa, y por lo tanto el futuro de Ucrania tampoco se puede decidir sin nosotros, sin los europeos, porque de lo que se trata es de diseñar un futuro de seguridad y de paz para toda Europa. Y por lo tanto esa es la posición que vamos a llevar, que es coherente y que es la misma que hemos venido manteniendo desde el inicio. Respeto a los principios más esenciales de la Carta de Naciones Unidas, respeto a un futuro libre, democrático y soberano de Ucrania y defensa de la seguridad de todos nosotros, de los europeos. Usted, ministro, ¿qué expectativas reales tiene de la reunión entre Trump y Putin este viernes? Pues mire, yo todo aquello que avance hacia la paz, incluso hacia un primer paso, que sería un alto el fuego, que fuera un primer paso para la paz, y que lo que llamemos un alto el fuego sea un alto el fuego real, no una especie de paréntesis para que Rusia se rearme o para que congele sus avances y los fije de manera definitiva. Desde luego lo apoyaré siempre. Si de lo que se trata es de decidir a espaldas de Ucrania su propio futuro o a espaldas de la Unión Europea la seguridad europea, desde luego es algo que nosotros vamos a rechazar. Por lo tanto, me parece muy positivo que cualquiera se siente con Vladimir Putin a hablar de paz, a hablar de alto el fuego, a hablar de terminar la guerra. Pero si realmente hablamos de eso, si eso son simplemente palabras para esconder una violación definitiva de la soberanía ucraniana o para desproteger la seguridad europea, evidentemente me preocupará mucho, pero vamos a esperar. Ministro, pero le voy a insistir. ¿Cómo reaccionaría España si de la reunión entre Trump y Putin del viernes sale un acuerdo para dividir a Ucrania o para que parte del territorio ucraniano pase a manos de Rusia? Mire, yo siempre lo he dicho, ¿no? En política exterior, cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores, no puede hacer política ficción. Nunca tiene que estar en futuribles, sino en hechos. Por lo tanto, lo que toca al viernes, esperemos al viernes, y yo le aseguro que lo comentaré públicamente, inmediatamente y con mucha claridad. En todo lo que toca a los territorios de Ucrania, su integridad territorial, a su soberanía, he sido muy claro y lo he dicho desde el inicio de la guerra. Ucrania es un país soberano, con un gobierno elegido democráticamente por una mayoría además abrumadora. Quiero recordar, el presidente Zelensky fue elegido presidente por un porcentaje enorme. Y solo, como en cualquier país del mundo, como sería el caso de España o de cualquier otro país del mundo, solo el gobierno ucraniano está habilitado para hablar en nombre de Ucrania y del pueblo ucraniano sobre lo que debe de ser el futuro en paz. No podemos jugar con cosas tan importantes como la intangibilidad de las fronteras o los territorios que forman parte de la integridad territorial o la soberanía de un país, por Ucrania, por Europa y por la estabilidad del mundo. Si hay un premio para el agresor en esta guerra, si una guerra de agresión tiene un rédito para Rusia, el mundo va a ser más inestable mañana. Cualquiera estará tentado de intentar conseguir un trozo de la soberanía y de la integridad territorial de su vecino más débil. Por lo tanto, sobre Ucrania, sobre su soberanía, sobre sus fronteras y sobre sus territorios, solo está legitimado para hablar el presidente Zelensky y el gobierno ucraniano. Nadie debe decidir nada sobre su territorio o intercambios de territorios
en nombre del gobierno de Ucrania, que es un gobierno democráticamente elegido. Hoy, ministro, en la reunión de los jefes de la diplomacia europea van a abordar la situación en Ucrania ante esa reunión del viernes y también la situación en Gaza. ¿Cuál es la posición de España ante ese plan de Benjamín Netanyahu para invadir totalmente y hacerse con el control militar de la Franja de Gaza? Bueno, me pronuncié inmediatamente, lo condené con toda firmeza. No vamos a reconocer nunca, ni nosotros ni la Unión Europea, y así quedó claro a iniciativa española, reconocido en el documento que entregamos al ministro de Asuntos Exteriores de Israel cuando se reunió con nosotros hace un par de meses, nunca vamos a reconocer una anexión unilateral e ilegal de Gaza o de Cisjordania, donde están avanzando los asentamientos ilegales de colonos. Esa escalada en la ocupación militar de Gaza por parte de Israel solo va a traer más muerte, más sufrimiento, impedir todavía más la liberación de los rehenes, desestabilizar Oriente Medio. Lo que necesita en estos momentos Oriente Medio, el pueblo palestino, la seguridad también del pueblo de Israel, que para nosotros es un elemento también muy importante. Lo que está pidiendo es un alto el fuego permanente, es romper este bloqueo al que está sometiendo Israel a Gaza, esta hambruna inducida, que entre masivamente la ayuda humanitaria, la liberación inmediata de todos los rehenes y la paz definitiva, que es lo mismo que decir poner en pie la solución de dos estados con un Estado palestino realista y viable. Gaza es parte del Estado de Palestina. Gaza tiene que quedar bajo el control de una única autoridad nacional palestina, igual que Cisjordania, conectadas por un corredor que les dé continuidad territorial, con un puerto y una salida al mar el Gaza y con su capital en Jerusalén Este. Eso es por lo que trabaja España. Y además quiero recordar que el derecho internacional indica muy claramente que no es porque uno ocupe un territorio militarmente que no tiene obligaciones. Y por lo tanto, como potencia ocupante, Israel tiene en los territorios ocupados una serie de obligaciones que no está respetando en estos momentos. Por eso ha sido condenada por resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el Tribunal Internacional de Justicia, cuyas sentencias son vinculantes para todos, también para Israel, e incumple sistemáticamente. Por lo tanto, me parece un error y desde luego lo condeno con toda firmeza, ese deseo de seguir escalando militarmente por parte de Israel en Gaza. Ministro, una única cuestión más. ¿España se plantea la posibilidad de lanzar sanciones contra Israel o de plantear medidas adicionales contra Israel en esta situación crítica que estamos viviendo? Sí, totalmente. Ya hay sanciones. Tenemos una lista española, además de la que hemos impulsado en la Unión Europea contra colonos violentos, que vamos a seguir aumentando. Yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que en esa lista, en ambas, en la española y en la europea, tienen que estar todos aquellos que trabajan y se expresan abiertamente por malograr para siempre la solución de dos estados, que es la solución en la que creemos nosotros y la inmensa mayoría de los países del planeta, que sea la llave para la paz en Oriente Medio. Y también creemos que hay que avanzar hacia lo que es la suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, de todo el acuerdo, tanto de la parte económica como del programa Horizon, la parte científica. Nadie, creo, que en su sano juicio piense que los europeos e Israel podemos tener una relación normal como previa a esta guerra en Gaza, como si aquí no estuviera ocurriendo nada. Y también creo que el resto de países de la Unión Europea tendrían que aplicar otra medida, que España hace ya mucho tiempo que aplica, que es ese embargo de venta de armas a Israel. Por cierto, todas estas medidas que nosotros aplicamos, digamos, unilateralmente, y que queremos que la Unión Europea haga, que algunas ha empezado ya a aplicar, no son más que el cumplimiento estricto de la propia legislación europea. El artículo 2 de ese acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel dice que nuestra relación se tiene que basar en el respeto de los derechos humanos por parte de ambas partes.
Y hay un informe de los servicios de la Comisión que dice claramente lo que ya sabíamos todos, que hay una violación flagrante por parte de Israel de los derechos humanos en Gaza. Por lo tanto, hay que suspender ese acuerdo. Lo hemos hecho con otros países. ¿Por qué no lo haríamos con Israel? El embargo de venta de armas. Nuestra propia legislación europea nos dice que no debemos de vender armas a teatros en guerra, lo cual es de sentido común. No vamos a echar más leña al fuego. Israel, Oriente Medio, no necesitan más armas. Lo que necesitan es paz, igual que el pueblo palestino. Necesitan paz, dignidad y un Estado. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo no solo es bueno para la paz en Oriente Medio, no solo es bueno por justicia y dignidad para el pueblo palestino y para la seguridad también del pueblo de Israel, es el cumplimiento estricto de la propia legislación europea. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.